¿Sale? Y la dirección, pues bueno, esta es la magnitud y la dirección, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la dirección? ¿O qué tenemos que hacer para encontrar la dirección? Tenemos que considerar varias cosas. Eh, a ver, espérenme. Miren, aquí ya está el dato, ¿no? La constante antes de seguir, nomás para completar esto. La constante es 8.12, 85, perdón, por 10 a la menos 12. Y tiene que ser las unidades inversas, ¿no? Las unidades inversas, Newton, no, si son las unidades inversas para que cuando yo calcule aquí el inverso me dé esto, ¿no? Entonces serían Coulomb cuadrado, que no van a decir que sobre Newton metro cuadrado, ¿no? Sí, porque el pi no tiene unidades ni el 4, ¿no? Entonces las unidades se debe a la constante. Déjenlo muevo. Y bueno, ahí está, ¿no? Hoy. Más o menos. Ahora el inverso de esto, o lo que realmente va a la constante, les digo, es 8.9, creo. O sea, 8.98. ¿Sale? Podría ser la 9. Entonces se aproxima a eso, ¿no? Bueno, seguimos con la dirección. Dejen ver si no hay dudas. Eh, nuevamente eviten comentarios fuera de lugar, ¿sale? Para que no se pierdan las dudas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la dirección? ¿O cómo vamos a encontrar la dirección de U? Primero hay que considerar dos aspectos. La ley de signos de las cargas, ¿sale? Y lo segundo, la línea de acción. ¿Sale? ¿Qué es la línea de acción? Empiezo con eso. Pues simplemente es como esto es para dos cargas, o la ley de Coulomb siempre aplica para dos cargas o dos cuerpos cargados. Yo tengo mis dos cargas, la línea de acción va a ser la línea recta que une a las cargas, ¿no? Bueno, supongo que es una recta. Chale, no me acostumbro. Algo así, ¿no? Es la línea recta que une a las cargas. Si yo, por ejemplo, tuviera una tercera carga en este sistema y está por acá, la línea de acción pues es esta, ¿no? ¿Por qué es importante esta línea de acción? Porque la fuerza va a interactuar en esta línea, no puede estar en otro lado. Lo segundo que hay que considerar es la ley de signo. Si yo tengo cargas iguales, más o menos, ay, ¿qué es lo que va a pasar? Se supone que las cargas se atraen. ¿Qué significa eso? Que se van a acercar, se mueven
de forma que se acerca, ¿no? Es decir, si yo tengo ese sistema, me voy a fijar, digamos que este es Q1, me fijo en mi carga Q1, este va a ser Q2 y este va a ser Q3. Entonces la fuerza que va a sentir, acuérdense, la ley de Coulomb solamente aplica para dos cargas, la fuerza que va a sentir Q1, Q2 respecto a Q2 es una fuerza de atracción porque son signos no, más bien sería aquí, ¿no? Q1 y Q3 son... Ay, me equivoqué, ya ven, me dicen si las cargas son diferentes. Perdón. Si las cargas son diferentes, más menos menos más es una fuerza atractiva, de forma que se acerca, ¿no? El movimiento va a ser que estas dos cargas se acercan, ¿no? Es decir, la fuerza que siente Q1 respecto a Q2, como son fuerzas, como son cargas diferentes, es una fuerza de atracción. Entonces el movimiento que va a generar esa fuerza es que esta carga se mueva hacia acá, ¿no? ¿Sale? El otro caso es las cargas iguales. Ahora sí, más menos menos, menos 1. ¿Sale? En ese caso las fuerzas es una fuerza de repulsión. Y la consecuencia de esto es que las cargas se alejan. ¿Sale? Es decir, si me voy a mi sistema, entonces la línea de acción, bueno, la fuerza que va a sentir Q1 respecto a Q3 o está sobre la línea de acción, pero como se aleja de Q1, pues no le queda otra cosa más que moverse para acá. ¿Vale? F13, ahí está. ¿Vale? Ahora, estas fuerzas no tienen por qué, o más bien la dirección no tiene por qué ser iguales para las diferentes cargas del sistema. En sí lo que se hace a la hora de resolver los problemas es que espérenme, yo hago un diagrama de fuerzas aquí sobre la carga, en la carga, respetando obviamente estas dos cosas, ¿no? Línea de acción y ley de signos. Si yo quiero calcular la fuerza que siente Q3 con las demás cargas, pues me fijo en la línea de acción A. Estas dos son cargas iguales, se repelen, la línea de acción viene por aquí, va para acá, ¿no? Entonces esta sería F31. Y respecto a 2 se unen así. Es que no me acostumbro a la tableta. Más o menos así. Entonces no le queda de otra que moverse así, ¿no? Y este sería F32. La ventaja es que la puedo mover.
¿vale? Ahí está, ¿no? Este es Q3. Ahora, ¿qué pasa? Que estas cosas son vectores, es decir, F3, 1 va a tener su componente X y su componente Y. Lo mismo F32, ¿vale? Va a tener su componente X, su componente Y. Estamos en 2 dimensiones, no. Entonces, al final, como son vectores, esto se va a sumar. La fuerza que siente 3, pues sería F31 más F32 y más F31 más F32J, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta suma? Déjenme, les hago nuevamente el diagrama. ¿Dudas hasta aquí? No sé. ¿Vale? Les hago el diagrama, ¿no? Déjense algo más grande que valga la pena. Ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, a ver, les digo, estamos sobre Q3, ¿sale? Entonces, F31 más o menos viene así. Y F32 viene así. ¿Qué hay otra cosa? Bueno, el cálculo de las fuerzas ya es sencillo, ¿no? Calculo la fuerza y ya veo para dónde viene y listo, ¿no? El otro problema que tienen aquí es cuando hay que descomponer los vectores. ¿Por qué? Porque ustedes, el error común es de que yo por lo general F3 3.1 por ejemplo, considero los signos de las cargas menos Q1 menos Q2, ¿sale? Y entonces lo que me da aquí es una carga positiva, es una fuerza positiva. Y luego vienen, calculan F32, consideran otra vez los signos de estas cargas menos Q3 más Q2 y esta carga es negativa, ¿no? Y precisamente estos signos son los que crean la confusión. Y a la hora de descomponer hacen barbaridades. Mi recomendación: ignoren los signos, calculen nada más magnitudes. Bueno, ¿qué significa este signo? Este signo significa el tipo de fuerza. Si es positivo, la única forma que dé positivo este producto es que tengan signos iguales, pues es una fuerza de repulsión. Si es negativo es porque las cargas son diferentes y es una fuerza atractiva, ¿no? Es lo único que nos dice en la carga, nos dice hacia dónde se mueven, pero no es el signo de la magnitud. Entonces yo lo que les sugiero aquí es que consideren nada más la magnitud. No calculen signos, ¿sale? ¿Quién va a dar los signos? El plano, ¿no? La convención de signos que hay en el plano, si se acuerdan. A la derecha positivo, a la izquierda negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Por eso les dije que se les olvidó mucho del tema, ¿no? Entonces, recomendación: ignoren estos signos al momento de calcular. Tomen nada más el positivo. A la hora de hacer el plano es cuando van a hacer o van a considerar los signos. Entonces, yo ya calculé mi fuerza, sé que viene en esta dirección. De alguna manera voy a conocer el ángulo. Eso siempre se conoce en los problemas, ¿sale? Vamos a poner otro nombre, alfa, para no estar batallando. Y al conocer los ángulos yo puedo descomponer estos vectores. Ahí está, F3 1X y F3 2Y. Y ya está. Entonces cuando yo descompongo estos vectores,
ya voy a saber que esta componente por ir a la derecha es positiva y esta componente por ir a la izquierda es negativa, ¿no? Componente y negativa. Hago lo mismo con el vector 3, 2. Ay, les digo que no me acostumbro. Ahí está. F32Y. Ay, se desconectó. Me están jalando el internet. F32X. ¿Sale? Como F32X va a la izquierda es negativo. Y como F32Y va hacia arriba es positivo. Entonces yo me regreso a mi suma de vectores. Les digo F31 positivo. Y F31 negativo. Vengo aquí, este es negativo y el otro es positivo. Sale, entonces cuando sume me va a quedar realmente así, ¿no? Sale. Y ya, obviamente esto va a pasar cuando tengamos más de dos cargas en el sistema, porque si tengo una sola si tengo una sola carga, si tengo dos cargas, perdón, cuando yo calcule la fuerza, aunque estén inclinadas, bueno, no le vamos a poner cargas. Ay, chingtegua, espérenme. Cuando estén inclinadas, pues al final es en una sola línea, entonces de alguna manera me evito el problema vectorial. El problema se complica cuando tengo más de tres cargas. Creo que se ha perdido la señal, aguanten. Eh, Aquí está. Ya volvió. Ah, bueno, les decía, la suma vectorial pues viene cuando... Ah, cabrón. Está desconectando mucho esto. La suma vectorial viene cuando tenemos... A ver, espérense. No sé qué esté pasando. Chingados, 8. ¿En serio? ¿Vale?